inicio de esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la 16ª Legislatura. Le damos la más cordial bienvenida a los señores diputados integrantes de la comisión, al diputado Hernán Villatoro Barrios, gracias diputado, a la diputada Erika Castillo, muchas gracias diputada, al personal del área jurídica, gracias como siempre por su atención, y a quienes nos escuchan a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros en esta reunión en donde se llevarán a cabo entrevistas a los aspirantes a consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos quienes están conectados también por la vía de las redes, al señor Víctor Hugo Venegas, a don Marcelo Jiménez Santos, a José Manuel Jiménez García y a Nayeli Rodríguez Hernández. Gracias por estar con nosotros, conectados para llevar a cabo esta reunión de la 16ª Legislatura de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado secretario, sírvase por favor leer el aviso de privacidad para esta sesión. Con mucho gusto, diputada presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Aviso de privacidad simplificado para la protección de datos personales durante las reuniones en la Sala de Comisiones Constituyentes del 1974, así como para proteger los datos personales en las imágenes y videos para su difusión. En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el principio de información de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado, informa que es el responsable del tratamiento de las imágenes, fotografías y videos que se generen con motivo de las reuniones en la Sala de Comisiones Constituyentes de 1974. Adicionalmente, se informa que en algunos casos se publicará el nombre de particulares y o servidores públicos que asistan a dichas reuniones, las cuales podrán ser públicas y transmitidas en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga de estos. Usted podrá ejercer su derecho ARCOP directamente ante la Unidad de Transparencia de este honorable Congreso, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo, número 13, esquina Avenida 22 de Enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, código postal 77090, Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, https://www.plataformadetransparencia.org.mx// o en el correo electrónico acceso.info.pl@congreso.qro.gov.mx. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet https://transparencia.congreso.qro.gov.mx/ en el apartado avisos de privacidad. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de Comisión de Derechos Humanos. Número 3, entrevistas a las personas aspirantes para ocupar el cargo de consejera o consejero del Congreso Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Punto número 4, lectura de la invitación para la emisión de opiniones. Punto número 5, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Sí, vas a dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista. Comisión de Derechos Humanos, diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaki. Ortiz Yeladaki, presente. Diputado Hernán Villatoro Barrios, presente. Diputado Roberto Herales Jiménez. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Presente. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, siendo las 12:32 del día 23 de agosto de 2022. Diputado secretario, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto son las entrevistas a las personas aspirantes para ocupar el cargo de consejera o consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Compañeros diputados, compañera diputada, compañero diputado, integrantes de esta comisión de la 16ª Legislatura. Una vez concluidos los plazos para presentar propuestas
y de haber revisado el cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria y de conformidad a lo aprobado por esta comisión, llevaremos a cabo las entrevistas. Las personas propuestas tendrán hasta 3 minutos para exponer razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. Posteriormente, se procederá a abrir una ronda de preguntas y respuestas o comentarios por parte de los integrantes de la comisión. Procederemos entonces, si no tienen inconveniente, compañeros diputados, con la entrevista del ciudadano Ignacio Alonso Velasco, el número 1 de la lista de aspirantes. Adelante con la entrevista. Adelante, licenciado. Hola, buenos días a todas y todos. Sí, soy el doctor Ignacio Alonso Velasco y tengo el gusto de estar hoy aquí como candidato para ser miembro de ese Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quiero decirles que, bueno, tengo estudios en Derecho, licenciatura, maestría, doctorado, con validez tanto en México como en España, lo cual considero que es un buen punto para ser consejero ciudadano, además con esa perspectiva internacional, debido a que los derechos humanos pues no nacen en este país, sino que vienen del extranjero, y quiero decirles que no siempre todo lo que viene de fuera es negativo. Como los mexicanos naturalizados venimos aquí a formar familias, a aportar conocimientos y destrezas, y bueno, creo que pudiera ser un buen elemento dentro de ese Consejo Ciudadano, aportando mis conocimientos jurídicos. También laboré en esta legislatura, en esta 16ª legislatura, como asesor, y bueno, pues precisamente una de las labores importantes de ese Consejo Ciudadano es ese elemento jurídico al cual yo mucho pudiera aportar. Quiero decirles que me desempeño como docente, soy profesor investigador de carrera en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, precisamente en el área de Derecho. He dado clase a muchos jóvenes quintanarroenses en estos 17 años que llevo viviendo en Chetumal, y voy a seguirlo haciendo, y qué mejor que para la promoción de los derechos humanos. Quiero decirles también que he tenido oportunidad no solamente de estudiar este asunto, sino también de prepararme como activista. He tomado cursos veo que otros candidatos, José Manuel Jiménez, a quien tengo el gusto de saludar, un buen amigo que nos ha formado en este tema del activismo, junto con la plataforma Nosotros, con la CONAPRED, con la CNDH. Hemos tomado cursos que nos han hecho adquirir elementos no solamente teóricos, sino llevar estos conocimientos a la práctica. Con base en ello, creé la Asociación Civil Mexicanos de Corazón, que precisamente se encarga de tratar de igualar en derechos a todos los ciudadanos mexicanos, independientemente del lugar donde hayamos nacido. Pues no puede haber mexicanos de primera y de segunda. Estoy totalmente convencido de que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, sin discriminaciones. Y precisamente fruto de esa investigación y de esa gestión que hago a favor de los derechos humanos es que acabo de publicar mi libro, Mexicanos de Corazón, entre paréntesis, naturalizados, igual ciudadanos de primera, como lo somos todos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Bueno, pues yo creo que estos son algunos de los elementos que me pueden hacer idóneo para ser consejero ciudadano de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, licenciado, muy amable. La palabra a los diputados para preguntas al aspirante Ignacio Alonso Velasco. Con su permiso, diputada presidenta, compañera Erika, compañeros que participan en esta aspiración para ocupar el cargo de consejera o consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Compañero Ignacio Alonso Velasco, el entorno mundial es, yo creo que muy importante manejarlo. Todos sabemos que hay una crisis múltiple que afecta al planeta y con ello a sus habitantes, sobre todo a la humanidad. Y con esta crisis económica, con esta crisis climática, crisis sanitaria, con gobiernos corruptos y corruptores, ¿cree usted
querido compañero, que en nuestro país, desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha hecho verdaderamente justicia en los casos más emblemáticos que han existido, porque han existido, ¿no? Masacres, asesinatos, secuestros, levantones, desalojos, una serie de violencia, ¿no?, ejercido contra la población más desprotegida. Que Quintana Roo no está excepto, no está fuera de ese contexto, ¿no? Porque hace apenas unos días yo veía un desalojo violento en Tulum, en unas colonias populares, ¿no? No les importa si hay niños, si hay ancianos, si hay seres humanos ahí en la total indefensión. Usted, que aspira a ser, en este caso, consejero, ¿qué aportes haría a la ley de derechos humanos en nuestro estado para que pudiera efectivamente cumplirse con la máxima de proteger los derechos humanos? Sí, estoy de acuerdo. En México siempre es realizado por el gobierno de unos pocos sobre una gran multitud. Yo creo que es importante reforzar el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Existen diversos motivos, o como le llaman, pues categorías sospechosas que hacen que se nos discriminen por cuestiones de origen étnico o nacional, por cuestiones de religión, de edad, de sexo, de orientación sexual. Nosotros es importante que con base en este principio que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros tratados internacionales en materia de derechos humanos y en nuestra propia Constitución Federal, pues tratemos de hacerlo realidad. Quiero decirles que esta 16ª legislatura permitió precisamente el año pasado se publicó un decreto por el cual ya dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos un mexicano naturalizado ya puede ser consejero ciudadano. Hace un año por estas fechas yo no podría estar aquí de candidato porque la ley estatal de la Comisión de Derechos Humanos nos exigía para ser presidente, secretario técnico, consejero ciudadano, visitador general o visitador adjunto, ser mexicano por nacimiento, fíjense, cual pues vulnera los derechos humanos. Ese cambio fue importante, pero no es el único. Es necesario llevar a cabo esas reformas no solamente en esa ley, sino en 15 leyes más que tenemos en el estado de Quintana Roo y en la propia Constitución local que nos discriminan por no permitirnos ocupar cargos públicos por el simple hecho de no haber nacido en México, aunque, vuelvo a repetir, todos los ciudadanos mexicanos deberemos tener los mismos derechos y obligaciones. Entonces, con estos conocimientos que tengo, desde el punto de vista teórico y también práctico, yo creo que podemos abonar mucho a lograr esa igualdad y no discriminación. Gracias, diputado. Diputada. ¿No? Yo nada más le preguntaría al licenciado Ignacio Alonso Velasco. Me llama la atención que, pues no siendo mexicano, esté solicitando participar en un Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Especial reconocimiento porque qué bueno que la 16ª legislatura fue la que permitió esta participación y con 17 años, pues evidentemente dejaríamos de derechos humanos si ponemos objeciones al respecto, ¿verdad? En ese sentido, solo le preguntaría al licenciado, de acuerdo a las facultades del consultivo plasmadas en la ley de la comisión, ¿cuál sería la mayor protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previsto por el orden jurídico mexicano? Claro. Bien, pues precisamente por la parte de mi labor docente, que trabajo directamente con los jóvenes, qué mejor para poder llevar a cabo esa promoción y difusión de los derechos humanos directamente con esos jóvenes que van a egresar el día de mañana de las universidades y que van a poder poner en práctica esos conocimientos desde su labor como abogados o en numerosos cargos que puede ocupar un licenciado en
También otra de las facultades importantes de esta comisión es de consejeros ciudadanos es esa parte normativa y, como les digo, yo tengo conocimientos no solamente teóricos sino prácticos para poder mejorar ese reglamento y normatividad interna que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues he sido asesor jurídico aquí en un par de legislaturas, soy miembro de la Asociación Nacional de Asesores Parlamentarios y bueno, pues tengo mucho que aportar desde el punto de vista jurídico y también en esa difusión y promoción de los derechos humanos. Gracias, licenciado, muy amable. No habiendo más participación de los señores diputados, le queremos agradecer su presencia. Muchísimas gracias. Esperemos al siguiente aspirante, por favor, licenciado. Éxito. Gracias. Éxito. Muchas gracias. Muchacho. Nene, ¿qué pasó? Adelante. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Qué gusto, bienvenido. Adelante, los diputados. ¿Qué tal? Mucho gusto. Adelante, doctor, pásale. Toma asiento, por favor. Gracias, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Ángel Rivero Palomo. Gracias por estar con nosotros en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la 16ª legislatura, en donde como aspirante a integrarse al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de tenerlo por acá. Tiene usted la palabra, licenciado Ángel Rivero. Contrario, muchas gracias, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, distinguidas y distinguidos integrantes de la misma. Es un honor estar presente en esta sala de comisiones, en el sentido de que se está discutiendo, se está analizando una de las tareas más importantes que tiene una sociedad, que es justamente garantizar el acceso a los derechos humanos, pero también a la justicia. Entendido los derechos humanos como una condición inalienable a los seres humanos, contenida no nada más en nuestra Carta Magna y no nada más en una Declaración Universal signada por los países que integran la ONU en 1948. Pero cuando esta filosofía de acceso al derecho y a la justicia dejan de cobrar vida en la implementación por la gran situación en términos de complejidad que viven los países, particularmente países como los nuestros en América Latina, en donde las instituciones procuradoras de justicia están rebasadas, en donde las instituciones autónomas, los órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia del Estado de Quintana Roo tienen importantes limitaciones. Esto impacta en los ciudadanos, impacta en la posibilidad de que puedan acceder a esta justicia expedita que garantizan las leyes, y desde luego esa es una de las misiones principales de los órganos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo. En ese sentido, como ciudadano quintanarroense, como académico, vengo a ponerme a sus órdenes para poder pertenecer a este importante órgano consultivo de la Comisión, y lo hago con la perspectiva de poder aportar, como lo he hecho a lo largo de mi vida, en la Cruz Roja Mexicana, trabajo voluntario, en el propio patronato de la Universidad de Quintana Roo, que también hice trabajo voluntario. Lo hago también dando conferencias a jóvenes para orientarlos en su futuro profesional en escuelas públicas y privadas. Y en ese sentido, cuando vi la convocatoria de este importante órgano consultivo de la Comisión, vengo a ponerme a las órdenes de las y los legisladores para poder participar. Me gustaría mucho participar desde una perspectiva
de poder brindar desde la academia, desde la educación, herramientas que puedan consolidar muchas de las tareas pendientes que tiene la importante Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. En síntesis, siendo respetuoso con lo que ustedes han determinado para ello, ese es el espíritu de mi presencia aquí. Lo hago como ciudadano quintanarroense, como académico, como educador local, nacional e internacional, para poder poner al servicio de la Comisión y de mi Estado estas posibilidades de servir. Muchas gracias. Gracias. Bien, diputada, si tienen adelante. Tiene la palabra el diputado Hernán Villatoro. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados presentes. Bueno, yo entiendo que efectivamente un académico, un maestro, un investigador, alguien que tiene una formación humanística, debe ser profundamente sensible, ¿no?, a los conflictos que han habido en el país y debe tener una opinión, sin duda alguna. Todos sabemos que un parteaguas de la historia de nuestro país fue el 2 de octubre de 1968, creo que también el 10 de junio de 1971 con el halconazo de un presidente que acaba de morir. El otro hecho que a mí me parece que sacudió la conciencia nacional y que también se lanzó al mundo un mensaje de lo que realmente era México al interior, con su gobierno y el Estado que tenía, fue la emergencia el 1 de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más los fraudes habidos, ¿no?, en el 2006, 2012. Y ahora mi pregunta, querido compañero Ángel, ¿qué opinión tiene usted sobre el dictamen que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno actual, en donde inéditamente se ha logrado girar una orden de aprehensión para un alto mando del Estado mexicano, en este caso el Procurador de Justicia en aquella época, Murillo Karam, además de que se han girado otra serie de órdenes de aprehensión para miembros del Ejército, incluido creo que un general, ¿verdad?, de la Policía Municipal, porque el hecho que cimbró a la conciencia nacional el 26 y 27 de septiembre de 2014, pues no acaba de terminar, ¿no? No acaba de terminar, y creo que lo que está ocurriendo, aunque tal vez no tiene la difusión suficiente, ni está sacudiendo de manera suficiente la conciencia nacional, usted que aspira a formar parte como consejero consultivo de esta Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo, ¿qué opinión le merece lo que está ocurriendo? Muchas gracias, señor diputado, por su comentario y por permitirme expresar mi opinión en este tema tan sensible en el país. En primera instancia, le quiero decir que un Estado debe garantizar, un Estado entendido como el concepto jurídico de territorio, población y gobierno, un Estado debe garantizar seguridad a su población, indistintamente de su edad. El Estado mexicano falló en brindarle seguridad a estudiantes, y los estudiantes son la parte más sensible de la sociedad. En este caso, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa eran estudiantes de educación superior. A la educación superior llega el último de las familias por procurar un mejor destino. Muchos de esos jóvenes, como ocurre en las universidades públicas, son la primera generación de sus familias en lograr acceder a la educación superior. Cuando la educación, al seno de las instituciones penetran el crimen o penetra la politización y fuera de sus muros escolares se mezclan, eso es muy peligroso y el Estado debe garantizar que eso no ocurra. Yo creo que el caso de Ayotzinapa lastimó a todos, nos lastimó más la
la falta de información, nos lastimó más que no se haya tomado a los responsables y se les haya castigado. Eso es impunidad. La impunidad está vinculada con la corrupción. Son componentes de un mismo mal. Cuando el Estado mexicano o cualquier Estado nacional no puede garantizar que eso sea transparente, estamos en un problema serio, en un problema estructural como país. Y desde luego, quienes están al frente de la responsabilidad de las instituciones, primero tienen que ser garantes de que estas cosas obligadas en términos de ley ocurran, pero cuando omiten, cuando no cumplen con su responsabilidad y peor aún, cuando presumiblemente están vinculados en generar opacidad, hacen que esto sea algo todavía más complejo de resolver. Yo pienso que si hay responsables tienen que ser castigados, porque lo que lastima a esta sociedad es justamente la impunidad. Y se lo digo también no solo como educador, como académico, sino también como víctima. En un sentido, yo he sido víctima de la delincuencia en este estado, y desde luego no tener acceso a la justicia es algo que lastima, porque cuando eso ocurre, lastima a las familias, y ahí es donde está la semilla de la sociedad. En consecuencia, el pacto social, el contrato social, sociedad, gobierno, se rompe, se erosiona, y ahí es donde pierden legitimidad las autoridades. En síntesis, yo lo que le puedo referir es que una vez que se comprueben con procesos justos, con procesos transparentes de justicia, la responsabilidad de alguien o de algunos, sea ejército, policía, aquí lo importante es que pague el hilo más delgado. Aquí lo importante es que se transparente hasta las últimas consecuencias, pero con procesos correctos y justos. Eso es lo que yo le podría comentar, y que las familias logren tener justicia, porque seguramente eso es algo que están pidiendo y que necesariamente debe garantizar el Estado. Son mis comentarios. Gracias. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputado secretario. Bien, le agradecemos mucho al licenciado Ángel Rivero Lomo su presencia aquí en esta reunión y deseamos el mejor de los éxitos. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, diputada, señor diputado. Gracias, muy amable. Éxitos. Muy amable. Continuamos con el siguiente aspirante que está conectado, el licenciado Víctor Hugo Venegas Molina. Adelante, licenciado Víctor Hugo Venegas. Tiene usted hasta 3 minutos para participar. Muy amable, presidenta, diputada, presidenta de la Comisión de Derechos. Agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes para poder manifestar mi interés en participar como miembro de este consejo. Las ideas que voy a exponerles en breve son una síntesis de la experiencia que he tenido como funcionario público desde el 2008, donde he tenido la oportunidad de participar como subsecretario técnico en el Ayuntamiento de Cozumel. He estado también participando en el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, desde donde pudimos proponer el primer reglamento de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel municipal. No fue el primero que se publicó, lamentablemente, pero sí fue el primero que se hizo de la mano con la Secretaría de Gobernación, el INAM, incluso la participación de la UNICEF. También tuve la oportunidad de participar como secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Cozumel, desde donde tuve la oportunidad también de haber sido invitado para participar en 3 diplomados en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, organizados y coordinados por el Secretariado Nacional, la Secretaría de Gobernación, Save the Children en México y otras universidades. También he formado parte del claustro académico del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, en donde imparto en materia de organizaciones de la sociedad civil y su vinculación con el cumplimiento de los derechos humanos, además de haber participado como revisor sinodal de una tesis de grado de maestría por este mismo instituto. Siendo el objeto principal de la Comisión de los Derechos Humanos, precisamente del Estado de Quintana Roo, la protección, la observancia, la promoción y el estudio de los derechos humanos, y como parte de las funciones del Consejo Consultivo están precisamente proponer mecanismos y programas
que contribuyan a este cumplimiento. Pues, me atrevo a tomar precisamente lo planteado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece precisamente que es competencia de todas las autoridades promover, respetar y proteger los derechos humanos. Evidentemente del Estado, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que hubiera de estos derechos. Por eso considero necesario y me encantaría poder participar en este consejo para impulsar algunas de las siguientes ideas. Primero, el reforzamiento de la estrategia de capacitación a todos los funcionarios públicos en todos los niveles que están involucrados en la atención y reparación de daños. La loable labor que ha realizado el Instituto de Estudios de Derechos de la Comisión Estatal lo ha colocado como un ejemplo a nivel nacional. Sin embargo, a fin de extender y de diversificar, la oferta educativa y ampliar la cobertura que han tenido, considero que es muy importante ampliar el uso de medios electrónicos y tecnologías que permitan estos objetivos. Es indispensable en el Estado crear, impulsar también desde la Comisión la creación de protocolos de actuación y atención con apego a derecho para evitar la revictimización, especialmente cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes y de víctimas de violencia de género. También creo, son mis tres entidades intrapsíquicas, como psicólogo no las puedo dejar de lado, pero bueno, creo que es muy necesario fortalecer el enfoque de transversalidad para el cumplimiento y la atención de los derechos de niños, niñas y adolescentes y dejar ya de lado la idea de que si se trata de niñas, niños y adolescentes es competencia casi exclusiva del DIF, como durante muchos años se ha pensado. También identificar los problemas y retos que enfrenta el Estado en atención adecuada para adolescentes en conflicto con la ley. Tenemos serias carencias que es necesario atender para el cumplimiento completo de sus derechos. Trabajar en la elaboración de diagnósticos comunitarios de la mano con entidades académicas que nos permiten identificar con más precisión cuáles son las necesidades a atender. Quintana Roo, lamentablemente, somos un estado ya casi por completo con problemas de violencia de género. Creo que ya lo alcanzamos, el estado completo. Y es importante poder establecer como prioritaria la atención de la Comisión de estos problemas, así como la erradicación de la explotación laboral y sexual infantil y la trata de personas. Finalmente, proponer sumar a las organizaciones de la sociedad civil con quienes también he tenido la oportunidad de trabajar, incluso a nivel federal como miembro del Consejo Consultivo de la Ley de Fomento, a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, para que desde su trinchera, sumen al abono en el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, cito en Quintana Roo, está trabajando ECPAC precisamente para abonar a la cuestión de la erradicación del trabajo infantil y la explotación de niñas, niños y adolescentes. Pero hay muchas más, esta solamente por ilustrar una. Creo que es importante el trabajo coordinado más allá de los eventos públicos. Si queremos lograr este cumplimiento cabal del artículo primero, diputadas, diputados, me parece que es muy importante que esta comisión tenga una presencia cada vez más decidida, con un mayor protagonismo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en la institución de los derechos de las mujeres y de las niñas víctimas de violencia. Si me eligieran como miembro del Consejo, me gustaría sumar mi experiencia, mis capacidades y habilidades como psicólogo, mi formación en la maestría de Economía y Administración Pública, para abonar al diálogo y a la comunicación permanente para la construcción de políticas públicas que contribuyan a la defensa cabal de los derechos humanos en general en todo el Estado y muy en particular de niñas, niños y adolescentes, con la convicción de contribuir a la conformación de una sociedad democrática basada en este profundo respeto a la dignidad de todas y todos. Es cuanto y agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias, es usted muy amable. Si algún diputado o diputada desea expresarle una pregunta al aspirante, lo voy a agradecer. Adelante, diputado Hernán Villatoro. Con su permiso, compañera diputada presidenta,
Víctor Hugo, yo seguí de manera muy puntual tu exposición y quisiera preguntarte algo que no mencionaste, que no creo que no lo tengas en el radar, sino no lo mencionaste, ¿no? Nuestro país tiene 68 etnias, además de los negros, ¿no? O afrodescendientes. Aquí en Quintana Roo, bueno, el propio himno que nos identifica enaltece, ¿no?, los usos, costumbres, tradiciones, lengua y cultura de los mayas. Según entiendo, has sido servidor público y pues desde esa trinchera se tiene que ver no solamente a un sector, sino se tiene que ver a toda la sociedad en su conjunto y de manera particular pues a los más desprotegidos, ¿no?, que yo creo que son los mayas. ¿Qué propondrías tú, querido compañero, si llegaras a ser nominado como consejero consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo? ¿Qué propondrías a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que los derechos humanos de los mayas fueran una realidad que hoy no lo son? Activo mi micrófono. Diputado, muchísimas gracias por la oportunidad con esta pregunta. Sí, los 3 minutos son insuficientes para hablar de todo, pero me parece que el tema que usted señala es una de las prioridades que debemos observar. A nivel nacional, creo que hay una deuda que se ha señalado por diferentes actores políticos, funcionarios también, que hay una deuda histórica precisamente con las etnias de nuestro país, y Quintana Roo no es la excepción. Hay un contraste muy marcado, por ejemplo, entre los niveles de desarrollo que hay en los municipios del norte y los municipios del sur, en la zona denominada como zona maya. Esta necesidad urgente en la atención del cumplimiento cabal de sus derechos es importante reubicarla en la agenda del trabajo de gobierno para que puedan ser atendidas. Creo que definitivamente una de las cosas que ayudaría de manera significativa es hacer un diagnóstico puntual del estado que tienen el cumplimiento de los derechos humanos en cada una de estas comunidades, para que de esa manera no sea el criterio discrecional de escritorio el que determine cuáles son los derechos que deben de atenderse en las comunidades, sino debe ser un ejercicio participativo con la comunidad que establezca también de manera directa cuáles son para ellos sus propias prioridades. Creo que el primer principio justamente en el cumplimiento de sus derechos que podría marcar una diferencia es la consideración autodeterminativa que en algún momento tuvieron estas comunidades para poder enunciar y establecer cuáles son las necesidades, sus derechos que deben ser atendidos y en qué orden de prioridades. Me parece que lamentablemente esta idea colonialista se sigue manteniendo de fuera, en donde desde una distancia poco cercana a la realidad de las comunidades se dicta cuál debe ser la prioridad a atender. Y creo que lo primero que habría que hacerse justamente es retomar la visión que de sí mismos tienen las comunidades y respetuosamente considerar e integrar para la atención del cumplimiento de sus derechos para una vida digna y subirlos evidentemente a la agenda pública, ¿no? Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Yo nada más, viendo el currículum del licenciado Víctor Hugo Venegas, me causa mucho beneplácito el saber que forma parte en su experiencia laboral su paso por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución en donde siempre he reconocido la última puerta que toca la clase más necesitada. Y en ese sentido, el participar como aspirante a consejero consultivo de desarrollos humanos, pues nos da más, todavía nos causa más confianza el hecho de que soy una convencida de que los derechos humanos tienen que ver
con la formación de quienes alrededor de ellos trabajamos todos. Es lo más importante para apoyar a la sociedad en su conjunto, y en ese sentido me da mucho beneplácito, licenciado, su paso por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Bien, le agradecemos mucho su participación, le deseamos muchísimo éxito. Gracias, licenciado. Tiene la palabra el siguiente participante, que se trata de Marcelo Jiménez Santos, que también está conectado con nosotros. Adelante, don Marcelo Jiménez. Buenas tardes, con el permiso de la diputada presidenta y de los diputados presentes. Agradezco antes que nada la oportunidad de participar como candidato a consejero ciudadano. En mi ámbito, bueno, yo no soy académico, soy un portador cultural, soy originario de esta zona centro del estado de Quintana Roo, soy maya hablante, y mi participación tiene que ver con la parte de los derechos culturales, que también son parte fundamental de los derechos humanos, y creo que es un tema que no ha sido muy visibilizado o abordado. Son también universales, indivisibles e interdependientes. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho a participar de los derechos humanos. Sin la participación no podría acceder al lenguaje práctico que usamos para comunicarnos, y tampoco a las manifestaciones artísticas con la que nos expresamos. Es decir, la participación en la vida cultural no podemos realizar nuestras potencialidades como humanos. Yo considero muy importante mi participación en este ámbito en mi calidad de ciudadano, promotor cultural, artista plástico y, bueno, caricaturista, y hasta hace el año pasado funcionario de una dependencia de cultura federal, fue la Secretaría de Cultura Federal, donde laboré los últimos 20 años, y que actualmente pues estoy disfrutando de mi jubilación. Sin embargo, estoy también vinculado a otras acciones que tienen que ver precisamente con la cuestión cultural, con el patrimonio cultural, y en especial de la riqueza con que contamos en nuestra entidad, nuestro patrimonio vivo que se manifiesta en sus diferentes formatos, que tienen que ver principalmente con la lengua como medio de transmisión de este patrimonio, y que incluye, después de todo, la música, la danza, la milpa maya, la casa maya, medicina herbolaria, y toda la gran diversidad y riqueza del patrimonio que tenemos, y que es un bien común de una comunidad, en este caso bien identificada como es la comunidad maya. Es una comunidad regional, pertenecemos a un ámbito regional que abarca no solamente el estado de Quintana Roo, sino toda la península de Yucatán, parte de Centroamérica hasta Tabasco, Chiapas, pero en específico en Quintana Roo tenemos un núcleo de cultura maya viva, contemporánea, que no ha sido suficientemente atendida ni visibilizada, siempre ha sido en gran medida excluida de los procesos de desarrollo, precisamente porque no se ha reconocido de que es un grupo diferente en un dado caso, en todos sus aspectos, a los otros grupos culturales. No es, digamos, un grupo cultural más o menos, simplemente somos diferentes, que tenemos muchos pendientes para atenderse precisamente en el rubro de la justicia social, de la justicia cultural, y que a la fecha se está pendiente de ese reconocimiento, de esa sensibilidad y la visión que se mire para este grupo y pueda ser atendido a partir de sus particularidades, que ha permitido de alguna manera sobrevivir durante muchísimo tiempo, ha superado desde la conquista, la colonia, y todavía seguimos superándonos y reconstruyéndonos y reproduciendo nuestras manifestaciones en el ámbito del neocolonialismo y del neoliberalismo y todo lo que venga más adelante. Tengo la certeza de que vamos a continuar contribuyendo precisamente para fortalecer la diversidad de México. La cultura maya ha aportado no solamente a México, sino también al mundo muchos de
académicos, a los acuerdos y llegar a más acciones que permitan precisamente la integración y alcanzar lo que en gran medida se manifiesta precisamente en derechos humanos, buscar fortalecer el concepto de la dignidad humana y su garantía por parte del Estado o de los Estados. Les agradezco mucho su atención, es cuanto de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, es usted muy amable. Tiene la palabra el diputado Hernán Villatoro. Pues buenas tardes, querido compañero Marcelo Jiménez Santos. He escuchado con mucha atención tu exposición y parece ser que tu formación está muy relacionada con el tema del arte, que eso no es un tema sencillo. Yo creo que las bellas artes son de alguna manera la expresión más elevada de la sensibilidad humana. Pero cuando no se tiene acceso al arte también, no sé cuál sea tu opinión, porque por ejemplo, las artes que están de alguna manera tipificadas son la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la poesía, la música y el cine, que se le llama el séptimo arte, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el pueblo de México tiene acceso a estas bellas artes o el pueblo de Quintana Roo? Con su permiso, es un concepto lamentablemente que se estableció desde la visión ya de colonialista, en el cual se establece que no todos tienen la posibilidad de disfrutar del arte. Algo que tenemos que superar, ir superando paulatinamente, a partir de conocer que la cultura es un patrimonio común, es de todos y se genera en los núcleos sociales. No se lleva ni se trae, simple y sencillamente se van generando. Tenemos un discurso muy común en el cual dicen que hay sectores donde no hay cultura y hay que llevarles cultura, que hay que llevarles arte, cuando que la cultura es un patrimonio común y se genera en diferentes sectores sociales. Y en este caso tenemos que trabajar mucho para ir reconociendo de que todos tenemos posibilidad de disfrutar de la cultura y de sus manifestaciones. En este caso tienen que ver con las cuestiones del arte, como acaba usted de mencionar, la arquitectura, la música, la danza, vida. Hay bellas artes, que tienen y que tanto valor, tanto Lo que pasa es que es un poco sospechosa porque realmente se ha dedicado a la pintura durante todos. mirar más Quedaría más en la defensa de la población maya, defensa de los hay acciones de esa naturaleza, de acuerdo. Tenemos que esperar también la participación de los tenemos que socializar con las diferentes comunidades artísticas y culturales, precisamente que les garantice no solamente tener acceso, también disfrutar de las diversas manifestaciones. Como comunidad, somos una comunidad que ha sido un poco descuidada en ese aspecto, pero que podemos avanzar precisamente involucrando a los sectores. No podemos hacerlo solo como institución, no solo como promotor, sino tenemos que considerar esa participación a partir de hacerse sujetos a los no objetos, no llevarles, simple y sencillamente compartir con ellos lo que hay de las diferentes manifestaciones culturales. Quintana Roo ya es un lugar con una convergencia increíble de artísticas a partir de la dinámica de la zona norte, y esto nos viene a nutrir ahí. Pero sí tenemos que reconocer que no es que vengan de diferentes partes, o sean mejores como cuando llegaron, con la conquista llegaron y dijeron nada de lo que hay aquí, nos traemos lo bueno. No, hay que superar eso de colonialismo. Tenemos que reconocer y respetarnos, por eso alcanzar entre todos el diálogo cultural y la interculturalidad que nos permita precisamente una cultura y
arte de paz. Es cuanto. Muchas gracias. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado secretario. Muchas gracias, Marcelo, por esta participación para ocupar el cargo de consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos con el siguiente participante, que es el licenciado Eloy Stalin Quintal Jiménez, que tiene su presencia ante nosotros. Adelante. Tiene usted la participación hasta por 3 minutos. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo que nos conceden. Me voy a permitir leer rápidamente este mensaje, un poco hablar de mi experiencia en la promoción de los derechos humanos. Creamos el 8 de febrero del 2013 la Asociación Civil Luz Verde Ciudad Amigable, por el derecho a un ambiente sano, derecho a la cultura física y el deporte. Hicimos diversas actividades para promover estos derechos, destacando principalmente el proyecto denominado Por un Boulevard Amigable. Esto lo hicimos en presencia de diputados locales y en ese entonces del titular de la COJUDEC para crear un escenario que mejore las políticas públicas que garanticen dichos derechos, incluyendo el derecho a la movilidad. Como presidente de esa asociación, impartí en diversos foros ante la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Tecnológico de Chetumal, conferencias referentes al desarrollo sustentable y principalmente promoviendo los diferentes objetivos del milenio, en donde también se basan gran parte de los derechos humanos. Como presidente del Colegio de Arquitectos en el 11 al 2012, también promoví talleres impulsando y dando a conocer los derechos fundamentales de la ciudad. También como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y esto es reciente, hicimos la solicitud al delegado estatal de la PRODECOM para la instalación de una oficina de atención a empresarios y empresarias que desde Chetumal puedan tener acceso al derecho a la justicia, con una procuraduría local que defienda los intereses de las personas formalmente constituidas ante las autoridades de las autoridades principalmente federales en materia fiscal. ¿Cómo pretendo contribuir como consejero ante la comisión? Mi experiencia y formación profesional como servidor público y como empresario desde hace 25 años me brindan diversas herramientas para el análisis y propuestas que contribuyan al cumplimiento de la política estatal de los derechos humanos y su implementación en diversos programas, obras y acciones públicas y privadas. Y quiero referirme brevemente a 3 propuestas. La primera, impulsar una agenda de derechos humanos enfocada a lo que sucede en la ciudad. El espacio público es el lugar en donde se concurre y permanecen la mayor parte del tiempo las personas. Y ahí es donde es el principal manifiesto de lo que estamos o no haciendo para que en la ciudad se pueda reflejar una política de derechos humanos. Es fundamental que todos los proyectos y programas que tengan incidencia en el espacio público deban ser evaluados previamente desde la perspectiva de los derechos humanos. Y de ahí que, bueno, una de las propuestas que nosotros hacemos es que podamos crear procesos de certificación que den fe que cada acción, cada obra, cada programa de las instituciones públicas puedan ser evaluadas en materia de derechos humanos. Número 2, por el derecho a la salud y una vivencia personal. Recientemente pasamos la pandemia del COVID. Difícilmente puede haber alguien que asegure que no vivió momentos de angustia y frustración. De ahí que trabajaré conjuntamente con los consejeros para que la comisión pueda establecer una propuesta de ley denominada El Último Aliento. Y hago un paréntesis. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. Cierro el paréntesis y con esto todos sabemos que el ánimo de vivir por parte de los familiares en una situación crítica es fundamental. Si nosotros no le damos ánimo en esos momentos, la situación puede ser mucho más crítica. Los hospitales públicos durante el COVID
no estaban preparados con el equipo, condiciones físicas e infraestructura para permitir que un familiar cercano pueda estar cerca del enfermo. Y eso significó para muchos de nosotros no poder estar en los últimos momentos de vida de nuestros padres, hermanos e incluso hijos. Y queremos que esta historia no se vuelva a repetir. Y 3, fortalecer el derecho al trabajo, para pasar del trabajo como el desempeño de una actividad lícita al trabajo como la acción para emprender o crear empresas. Apoyaré a la Comisión para que el derecho al trabajo cada vez más se refleje en los indicadores de bienestar y prosperidad, para que hayan mejores escenarios para el autoempleo formal y contributivo. En Quintana Roo hay talento para que la disrupción, la creación de empresas y la innovación sea materia de todos los días. Es cuanto, muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Tiene la palabra el diputado Hernán Villatoro. Bien. Pues, compañero Eloy, ¿verdad? A sus órdenes. Stalin. La ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en su artículo 24, habla de la integración de este consejo consultivo, que serían 6 consejeros o consejeras. El artículo 25 de la propia ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo habla sobre el periodo que deben durar, que son 4 años. En el artículo 25 bis habla sobre por qué dejarían de ejercer su encargo y habla de varias causas, son 6. Y el artículo 26 de la ley de la Comisión de los Derechos Humanos habla de las facultades y obligaciones que tendría este consejo consultivo. Yo le pregunto, aquí pienso yo que donde más se violentan los derechos humanos es en el nivel, yo diría el 4.º nivel, ¿no?, de gobierno, ¿no? El primer nivel es el federal, el segundo el estatal, el tercero es el municipal, y el 4.º, que no existe formalmente, pero sí existe porque en los ayuntamientos se nombran en las comunidades subdelegados, delegados y alcaldes, que es el poder municipal en una comunidad. ¿Usted cree que ha sido debidamente atendido este 4.º nivel de gobierno, la promoción y en la defensa de los derechos humanos de las comunidades? Bueno, me parece que sí se han hecho esfuerzos, no me queda duda, pero no solamente en estos escenarios de las comunidades, estos asentamientos humanos que conforman nuestros ayuntamientos, nuestros municipios, hace falta trabajar más. También en la ciudad, en las zonas marginadas, también estamos viviendo circunstancias similares. Pero haciendo énfasis a su pregunta, yo creo que uno de los puntos más importantes que hay que comprender para que los derechos humanos puedan permear en las comunidades es ocupar todo lo que está a nuestro alcance para poder hacer que sea más sencillo comunicar. Una de las cosas que nosotros hemos vivido cuando visitamos las zonas, las comunidades rurales, es precisamente no solamente la falta de comunicación que pueda haber por la necesidad de moverse a través de las vías terrestres, de caminos de mejor calidad, sino también de los accesos de comunicación remota. Y creo que si nosotros tuviésemos la posibilidad de que exista una mejor intercomunicación en el interior de los municipios, en el territorio, sería más sencillo utilizar herramientas tecnológicas que nos hagan llegar de mejor manera a estas personas. Pero también creo que es bien importante señalar que debiésemos de tener una mejor vinculación con el sistema educativo. En el sistema educativo siempre hay oportunidad para tener espacios de comunicación y desde muy niños, en primaria, elemental, secundaria, por supuesto, permear todo lo que implique esta construcción de una ciudadanía a partir de los derechos humanos. Creo que sí nos falta mucho por hacer, creo que debemos de asumir un rol mucho más activo
no desde el escritorio, tenemos que caminar, tenemos que arrastrar el lápiz, tenemos que ir a tener más presencia. Y a mí me encantaría poder lograr que estas actividades de ser consejero pudiese implicar la posibilidad de hacer estas visitas. Yo conozco gran parte del ayuntamiento, mi experiencia en el servicio público, el municipio de Otompe Blanco, cuando todavía parte era de Bacalar, me permitió conocer una gran parte de las comunidades rurales del estado, de la parte sur principalmente, y puedo darme cuenta de esa necesidad que hay, en eso y en otras cosas más. Y concluyo diciendo que las conozco porque las he podido recorrer de diferentes maneras, incluso en bicicleta. Las he podido recorrer y puedo palpar sus necesidades. Creo que es necesario que sí redoblemos el esfuerzo por estar más presente en las comunidades, pero no solamente hay que referirnos a lo común, a trasladarnos como comúnmente lo hacemos. Hay que hacerles llegar la tecnología a la gente. Eso nos va a permitir hacer de mejor manera que la información les llegue. Ya se ha hecho, permite, de inmediato podemos notar cuando una comunidad tiene estos servicios, de inmediato se conecta, puede recibir otro tipo de información y puede incluso recibir pues toda la asistencia que no solamente se refiere a lo más importante que puede ser la salud, sino también asistencia familiar, asistencia en materia legal y mucho que de alguna manera podemos hacer de manera remota. Y yo estaría totalmente dispuesto a apoyar a la comisión a hacerlo con mi calidad honoraria para hacer que estas comunidades, con la ayuda de todas las autoridades que usted bien comentó, pudiésemos acercarle todo el conocimiento para hacer valer sus derechos humanos. Gracias, Eloy. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado secretario. Gracias, licenciado Eloy. Agradecemos mucho su presencia y deseamos el mejor de los éxitos a esto. Gracias, diputado. Gracias, diputadas. Sí, continuamos con el siguiente participante, que es el licenciado José Manuel Jiménez García. Él se encuentra conectado con nosotros. Adelante, licenciado, tiene usted hasta 3 minutos de participación. Adelante. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero asegurarme que se escuche bien el audio. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Ok. Bien, pues me presento. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es José Manuel Jiménez García. Hace aproximadamente 30 años que llegué a Cancún. Nací en Pachuca, Hidalgo, y por cuestiones laborales fue que llegué a Cancún. Desde ese entonces he sido beneficiado de estar en Quintana Roo y de obtener muchas oportunidades que me han permitido realizar estudios. De formación soy licenciado en Administración, cursé una maestría becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudiar en la Universidad de Guadalajara la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior. Hace 4 años obtuve también una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Universidad de Salamanca en España y la Fundación Carolina para cursar estudios de doctorado en España. Fue precisamente en España cuando tenía que hacer mi trabajo de investigación que, como digo yo, inicié la aventura de aprender de la diversidad. Precisamente al viajar a México, porque tenía que hacer un trabajo de investigación, me vi relacionado con personas con discapacidad en la Universidad de Guadalajara. Es el primer momento en el que tengo interacción con personas con discapacidad y empiezo a aprender y desaprender todos los conocimientos que tenía sobre la discapacidad. Hoy soy un promotor de derechos humanos y he hecho algunas actividades que contribuyen no solamente a la visibilización de la necesidad, sino a la exigencia de derechos humanos, a, como he llamado yo, a tomar lo que les corresponde. En pandemia, soy fundador y coordinador de la red IESMED, la Red de Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y la No Discriminación. Y también pertenezco a la Red Latinoamericana y del Caribe por la Discapacidad y la No Discriminación. Si bien considero que no soy experto, ¿por qué me presento hoy? Porque como persona conozco los derechos y como persona respeto a todas las personas por ser como son. Mi gran interés de formar parte de este Consejo Consultivo es no solamente establecer acciones y no solamente regularlas, sino implicarme en la ejecución de estas acciones. Gracias a esta red he conocido a un grupo de expertos que trabajan muy de cerca el tema de discapacidad y trabajan el tema de la no discriminación. Entonces, a esto es a lo que yo recurro. Recurro al trabajo colaborativo.
al trabajo en red que nos permita de una o de otra manera hacer sinergia y afrontar las situaciones. Recurro a la enmienda que plantean las personas con discapacidad, nada sobre nosotros y nosotros, y precisamente creo que ese es un punto importante. Hablar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad requiere que les demos voz, requiere que les escuchemos, porque ellos son los expertos, requieren tener presencia. Y entonces, a partir de conformar esta red, actualmente ya no trabajo solo el tema de discapacidad, sino tengo una línea de investigación, soy profesor, soy docente, actualmente colaboro en la Universidad Politécnica de Quintana Roo y soy el encargado de investigación y desarrollo tecnológico. Y tengo una línea de investigación que precisamente promueve la no discriminación y el respeto de la diversidad. He realizado trabajos de investigación sobre la inclusión laboral de personas de la comunidad trans, sobre la inclusión laboral de personas de pueblos originarios y también trabajo fuertemente el tema de la inclusión de personas con discapacidad en educación superior, en educación básica y en educación media. Si bien el empezar a relacionarme con estos grupos vulnerables ha representado un gran aprendizaje, me ha hecho aprender y desaprender, sobre todo con respecto a que el trabajo no lo puede lograr una sola persona, sino que es en colectivo como podemos lograrlo. Hace un par de años empecé a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y empecé también a presentar denuncias. Soy un activista y como profesor tuve la oportunidad de coincidir con un estudiante con discapacidad. Entonces la teoría ya no fue suficiente, sino lo necesario era pasar a la acción. Desde mi postulación ofrezco esto, involucrarme de manera práctica. Creo que es urgente y necesario establecer indicadores que nos permitan plantear parámetros y puntos de partida y compromisos reales. Pero insisto, escuchando a los expertos, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Finalmente, quiero comentar que el que yo esté aquí es gracias a que respeto la diversidad y enfatizo, me gustaría que todas las personas fueran tratadas como cualquiera, ¿no? Y el cualquiera sin demeritar, sino cualquier persona tiene derecho a sus derechos humanos. Hasta aquí mi participación y presentación. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Tiene la palabra para expresar pregunta el diputado Hernán Villatorre. Adelante, diputado. Bien, gracias, compañera Rosario. Querido José Manuel, veo que tienes una amplia formación en términos académicos, humanísticos. Tienes una visión internacional que yo creo que se requiere para poder hacer un estudio comparado de cuán avanzados estamos o cuán atrasados estamos. La modernidad, conocida como la época del Renacimiento, del siglo XV más o menos, ¿verdad? Pues es de alguna manera la derrota de una época denominada feudalismo y el surgimiento de otra denominada capitalismo. Hoy, a 6 siglos, estamos en el siglo XXI, estamos viviendo la posmodernidad, que a nosotros nos parece que de la modernidad a la posmodernidad, la humanidad, en lugar de humanizarse más, como tú lo dices, ha alcanzado graves insuficiencias, deficiencias, desviaciones de deshumanización. Qué bueno que tú te plantees la inclusión, qué bueno que tú te plantees el respeto, ¿verdad?, a la diversidad. Pero yo diría, ¿qué valores pudiéramos decir que nos dio la modernidad y qué antivalores pudiéramos decir existen hoy en la posmodernidad que van totalmente contrarios al respeto de los derechos humanos? ¿Es cuánto? Bien, es interesante la pregunta porque siempre he pensado que de valores es necesario contextualizar, ¿no? El contexto siempre importa. Soy profesor y como profesor enseño a mis alumnos a investigar.
y les establezco, no podemos plantear una verdad absoluta, habremos de conocer el contexto, porque en un determinado contexto ciertas prácticas, incluso ciertos usos y costumbres son válidos, porque la sociedad los respeta y los acepta, los adopta. Hoy en día, en un contexto que desde mi punto de vista se caracteriza por los constantes cambios y que de acuerdo a ciertos autores, mencionaré a un autor, perdón, a veces soy muy teórico, información. Zygmunt Bauman habla del concepto de modernidad, y en este concepto de modernidad líquida establece que las costumbres, los valores, incluso cambian y se adaptan, fluyen, ¿no? Hace alusión al concepto de fluidez. Hoy en día las personas, las sociedades, transitan por un esquema muy delgado de solidez. Es decir, nos vamos adaptando a veces a lo que nos conviene. Y entonces aquí responderé. Me parece un sistema que hoy permite el intercambio de información, que permite visibilizar los cambios de manera tan rápida, muchas veces valores esenciales como el respeto, como la honestidad, como el compromiso, son dejados fuera, porque efectivamente en un mundo posmoderno todo cambia y a veces creemos que nos podemos adaptar a conveniencia. No estoy de acuerdo con ello, ¿no? Estoy consciente que hay valores, que hay principios, pero sobre todo que hay derechos humanos. Y los derechos humanos no están a juicio, no se someten ante ningún interés personal ni ante algún interés económico. Gracias, José Manuel. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Le agradecemos mucho, José Manuel, y le deseamos mucho éxito. Continuamos con Buenas tardes. Continuamos con la siguiente participante, y se trata de la licenciada Nayeli Rodríguez Hernández, que también está conectada con nosotros. Adelante, muchas gracias. Bienvenida, licenciada Nayeli Rodríguez Hernández. Muchas gracias. Es un honor para mí estar en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos y me voy a permitir presentarme, sobre todo en la parte formativa, educativa que tengo. Mi nombre es Nayeli Rodríguez Hernández, tengo 35 años viviendo en la ciudad de Cancún, actualmente estudiante de la carrera de Derecho. También funjo como perito intérprete traductor de lengua de señas mexicana por parte del Poder Judicial del Estado. Estoy certificada como prestadora de servicios a clientes por parte del CONOCEF y en proceso de actualización. Uso y dominio de la lengua de señas mexicana, nivel avanzado, estudios de audiodescripción, braille, traducción e interpretación en lengua de señas mexicana, y también un diplomado en Derechos Humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos. En cuanto a experiencia y aporte a la sociedad en materia de promoción y difusión de los derechos humanos, puedo comentarles que tengo 18 años trabajando y colaborando con el sector de discapacidad, impulsando los derechos humanos, la cultura de la discapacidad, los protocolos hacia el sector de discapacidad. 14 años trabajando de y para la comunidad sorda del estado de Quintana Roo. 7 años como voluntaria interpretando en lengua de señas mexicana con la Asociación de Deportistas Sordos del estado de Quintana Roo en diferentes eventos. También colaboro con la Federación Mexicana de Deportistas Sordos en materia de interpretación en lengua de señas en diferentes eventos nacionales. Impulsora y colaboradora en la creación de la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de mi municipio Benito Juárez, Quintana Roo. Coordinadora y también traductora e intérprete en lengua de señas mexicana de la Guía de Atención Adecuada a Personas con Discapacidad emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. También soy diseñadora, creadora de diferentes talleres en materia de cultura de la discapacidad, protocolos de atención a personas con discapacidad e inclusión en todos los sectores educativos, desde el nivel preescolar hasta universidad. También he trabajado y colaborado en materia de
capacidad e inclusión en asociaciones de diferentes materias, diferentes rubros y también con sectores del gobierno. Actualmente me encuentro aquí ante ustedes con los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, de una convivencia con el sector de discapacidad, con el deseo y las ganas de seguir contribuyendo a la promoción y respeto de los derechos humanos de este sector de discapacidad de nuestro estado de Michoacán. Porque también creo que podemos realizar acciones en favor de las personas con discapacidad, no olvidando a nadie, que nadie se quede atrás. Ese es mi lema y es Juan. Muchas gracias. Adelante, diputada. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el diputado Hernán Villatoro. Adelante, diputado. Querida compañera Nayeli Rodríguez Hernández, la verdad es que especializarse en las áreas en las que usted ha venido trabajando no es sencillo. Es más, yo diría que hasta son especialidades marginales en términos de que no son muy conocidas y que tienen mucho que ver con las neurociencias, ¿no? El sistema educativo en el país y en el Estado, por supuesto, ¿verdad? Creo que no tiene considerado, nosotros planteábamos que se oficializara, se institucionalizara la educación inicial o estimulación temprana, ¿no?, para los niños de 0 a 3 años. Y también planteábamos el tema de crear, docentes o maestros para niños especiales, ¿no? O sea, niños que tienen problemas pues son discapacitados, ¿no?, en alguna parte de su vida, de su cuerpo. Y claro, yo pienso que desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se pueden hacer sugerencias a la Secretaría de Educación Pública para que no margine a este sector, que yo creo que más bien está siendo atendido por el sector privado y no fundamentalmente por el sector público. Y eso hace un poco inaccesible, pues, el atender estos problemas especiales porque, pues, son caros, ¿no? Son caros y claro, hay gente que le gusta practicar la filantropía, que no dudo que usted sea parte de ese núcleo de extraordinarios seres humanos, ¿no? Al llegar usted a ser nominada como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ¿qué propuestas y planteamientos haría usted para que este sector marginado, excluido, a veces olvidado, ¿verdad?, pudiera ser atendido de manera científica, pues? ¿Es cuánto? Bueno, muchas gracias, diputado. Interesante la pregunta que usted me acaba de formular y la verdad es que, sin más preámbulo, ¿no? Quisiera comentar que la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, en el artículo 8, que nos habla de la toma de conciencia, nos permite precisamente eso, justo lo que usted acaba de comentar, ¿no? Es necesario trabajar la concientización y la sensibilización en todos los sectores. Si estamos hablando en un nivel educativo, puedo comentar que esta es parte fundamental, trabajar toda la comunidad educativa, desde padres de familia, alumnado, docentes, personal administrativo, toda la parte directiva. Cuando se trabaja así, y por experiencia, que yo lo trabajé en un colegio de aquí de mi municipio, trabajé de esta manera transversal, los resultados son formidables. Una de las cosas a las que nos enfrentamos desde la parte social, ¿no?, como promotores, defensores de los derechos
humanos, pero también porque tengo la experiencia desde la parte gubernamental, es una cuestión de presupuesto. Entonces, curiosamente, la convención en este artículo no nos habla de presupuesto, sino solo de toma de conciencia. Por lo tanto, yo propongo, y me gustaría muchísimo poder colaborar con todos desde la Comisión de Derechos Humanos en esta parte, en dar cumplimiento a un artículo sencillo, pero significativo, y que sobre todo tendrá un beneficio para los alumnos y alumnas con discapacidad. Muchas gracias, querida Nayeli. Es cuanto, diga presidenta. Gracias, diputado secretario. Muchas gracias, licenciada Nayeli Rodríguez Hernández. Le deseamos mucho éxito y no habiendo más participaciones, procedemos a la siguiente entrevista, que corresponde a la licenciada Paola Montserrat Cortés Rodríguez. Si son tan amables de... ya viene la licenciada. Más cerquita. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Tiene usted la palabra hasta por 3 minutos, si es tan amable. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, yo soy Paola Cortés. Soy terapeuta ocupacional, estudié en la ciudad de Puebla. Terapia ocupacional es un área de la rehabilitación donde se trabaja con bebés, niños, adultos y hasta adultos mayores. Y bueno, vemos a personas con discapacidad o riesgo de padecerla y también con trastornos del neurodesarrollo. Su objetivo de mi profesión es mantener, promover la salud y sobre todo es lograr la independencia y la inserción laboral, educativa, física, mental y social de todas las personas con discapacidad, ¿no? O sea, que logren reinsertarse en todos los ámbitos. Y bueno, estuve en hospitales de especialidades en la Ciudad de México haciendo las prácticas, Hospital Reiners, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros. Y bueno, he participado en congresos de inclusión, por ejemplo, Ley para Personas con Discapacidad, Empoderamiento de Comunidades, un proyecto deportivo para personas con discapacidad de nivel que venía de Estados Unidos. Y en Comisión de Derechos Humanos, pues he participado en pláticas y talleres de inclusión y de discapacidad y cultura de paz. Mi ámbito también ha sido voluntaria de muchas asociaciones o instituciones, como de la Cruz Roja, como de Teletón en Oaxaca. Y lo último que he realizado donde estoy ahora es en Rotary. Por parte de Rotary me promueven para este cargo, esta postulación. Y bueno, en Rotary llevo más de 10 años. Primero fui presidenta Rotarac, donde logramos concretar un club de 21 jóvenes que hicimos servicio para Otompe Blanco, donde logramos hacer servicio a la comunidad, manejo del medio ambiente, entrega de despensas, medicamentos, pláticas y talleres para los grupos vulnerables de Otompe Blanco. Y este año, del 2022 al 2023, soy presidenta del Club Rotario Chetumal, donde nuestras principales áreas de interés son el fomento a la paz, prevención de enfermedades, suministro de agua y saneamiento, salud materno-infantil, alfabetización y educación básica, desarrollo económico integral de la comunidad. Y bueno, los antecedentes que tenemos como Club Rotario, que no solo viene, o sea, tiene 15 años el club, se han hecho, se han entregado sillas de ruedas, muchas sillas de ruedas a personas que han querido, cirugías de labio y paladar hendido, 2 plantas purificadoras en el municipio, reforestación con más de 800 árboles frutales, solo en este año, entrega de material hospital general cuando fue el apoyo COVID, clínica de lentes que está funcionando en conjunto con el DIF y que es totalmente gratuito para la población, formación de grupos de fomento a la comunidad de Rotary, es decir, en las comunidades se juntan personas para seguir promoviendo lo de Rotary y hacer acciones a favor del medio ambiente, de la comunidad. Y jornadas de salud con los socios y personal de la comunidad que quieran sumarse, ¿no? Llevamos terapias, médicos, asesorías jurídicas, de todo a las comunidades. Porque creo que
podría aportar en el área de rehabilitación o a favor de las personas con discapacidad, tal vez apoyar en una inclusión, en todos los organismos de qué es lo que necesitan las personas con discapacidad o qué es realmente algún trastorno específico del neurodesarrollo. ¿Es cuánto? Le agradecemos mucho, licenciada. Ahora sí que la última participación la cerramos con usted y le deseamos mucho éxito en su participación. Felicidades. Bien, despedimos a todos los partidos, diputado, secretario. Continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura de la invitación a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en los términos de la legislación civil aplicable que acrediten haber participado u organizado por lo menos 2 actividades en el año inmediato anterior al comienzo de este procedimiento, excepto aquellas sustentadas en relación a las personas aspirantes a ocupar el cargo de consejera o consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de la persona a quien la emite, la cual podrá consistir en cualquiera de las siguientes: la credencial para votar vigente expedida por el INE, el pasaporte vigente, credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores vigente. Y 2, el aviso de privacidad integral con nombre y firma autógrafa de la persona que emita www.congresoqroo.gov.mx/. 3. En caso de que la opinión sea emitida por una organización de la sociedad civil, copia simple para cotejo del acta constitutiva debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que acredite, inciso A, su constitución en términos con la promoción y defensa de los derechos humanos y, inciso D, la representación legal de la organización. Asimismo, debe inmediato anterior al comienzo de este procedimiento. Dicha opinión deberá ser dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable 16ª Legislatura ante la Oficialía de Parte del Poder Legislativo ubicada en la calle Esmeralda número 102, en la colonia Barrio Bravo, código postal 77,000. Las opiniones que contengan expresiones ofensivas, despectivas y difamatorias no serán presentadas a consideración del Pleno Legislativo. Del Rosario Ortiz Yeladaque, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Honorable 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Y el orden del día. Informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión. ¿Es cuánto? Del día. Las 14 horas. ¿Las 14 horas? Sí, las 14. Siendo las 14 horas del día 23 de agosto del 2022. Redes sociales para la consumación de esta reunión de la Comisión de los Derechos Humanos de la